Bueno, sí, no sé, ¿quieren que me pare de atrás o...? Sí, bueno, me paro. No sé la cámara acá cómo queda, pero bueno, me paro. Sí, no tengo problema. Vamos a hacer de cuenta que esto es una clase de facultad. ¿Eh? Ah, bueno, está. Bueno, primero agradecerles a todos por venir. No soy Connie, se habrán dado cuenta. La verdad que es un honor que me hayan tenido en cuenta para reemplazar semejante figura que no le llegó ni a los talones, pero espero que se vayan de acá con algunos puntos que les voy a estar mencionando. La verdad que cuando Gerardo me convocó a charlar sobre democracia, enseguida le comenté algo muy particular que me pasó, que me invitaron a una conferencia en Las Vegas en julio para hablar de Uruguay. Yo dije, ¿para hablar de Uruguay de qué? Y él me dice, no, queremos que hables de Uruguay porque lo vemos como un faro en la región en términos de política y economía. Yo dije, wow, la verdad no me había, o sea, lo sabemos, es como que dentro de nosotros sabemos que en comparación estamos bien, pero no nos damos cuenta que en realidad hay algo que el resto del mundo ve en nosotros que creo que todavía no tomamos bandera con eso, y es nuestro impacto en la región y cómo nosotros podemos hacer que nuestros vecinos sigan caminos similares para lograr mayor desarrollo, que en definitiva es lo que todos los gobiernos, como en este caso nos toca a nosotros, tienen que buscar. Entonces, para hablar un poco de política y de democracia, creo que Uruguay no puede ser concebido sin entender los valores democráticos que vienen incluso desde antes de ser un país independiente. O sea, vienen intrínsecos en la cultura uruguaya, y eso da un poco de por qué el Uruguay ha sido de los pocos países que ha seguido la línea democrática la mayoría de su historia. Si bien, por supuesto, tuvimos nuestros tiempos oscuros también, en comparación a la región, es muy pocos años de la vida de las personas. No tendría que haber sido ninguno, eso está clarísimo, pero en comparación, ahí es cuando decimos, bueno, no estamos tan mal. Algo que decían mis profesores de la universidad era, la democracia es como una bicicleta. Cuando vos dejás de pedalear, ¿qué es lo que pasa? Se cae. Esto es lo mismo, la democracia es lo mismo. Si nosotros no impartimos a nuestros jóvenes por medio de la educación, por medio de la familia, si no terminamos de educar y de hacer entender la importancia que tiene la democracia, entonces esta se va debilitando. Y acá es cuando no les vengo con tan buenas noticias. Y les digo que sí, que si bien Uruguay es de los mejores en la región, eso está clarísimo, hay casi un 30% de los uruguayos que apoyaría, según el Latirobarómetro, un gobierno militar. Y acá decimos, bueno, ¿qué está pasando? Casi un 40% de los uruguayos cree que podría apoyar cualquier otro tipo de sistema político que no sea la democracia. No le interesa si es democracia o no, lo que quiere en realidad es vivir bien. Entonces yo creo que ahí hay algo muy peligroso detrás, y es que, por un lado, nos olvidamos de lo que pasa cuando no hay democracia, y por el otro, no terminamos de entender que sin la democracia no podemos encontrar el desarrollo. No es casualidad que los países más avanzados del mundo sean países democráticos. Hay una razón para eso. Y la razón está en que la democracia es el sistema político que hasta ahora, mi amigo Churchill, como le decimos los liberales, siempre decía, bueno, la democracia en realidad es el peor sistema político diseñado por el humano, con excepción de todos los otros. O sea, hasta el momento es el mejor. Y ojalá podamos seguir perfeccionándolo, porque esto no va a quedar estático para siempre. Y de hecho eso es lo que hay que hacer, porque en realidad, ¿cuándo se empiezan a debilitar las democracias? Bueno, cuando en realidad los individuos no están teniendo una solución a sus problemas y sus necesidades. Cuando la democracia la ven lejana. ¿Qué creen a ustedes que le pasa por la cabeza a esta gente cuando dice, yo apoyaría un sistema militar si este me da lo que yo necesito? Claramente no es que esa gente es mala, no. Esa gente lo que piensa es en su beneficio, y en realidad, como decía también en Rand, el individuo es la minoría más importante del mundo. Cuando todos decimos, bueno, tenemos que apoyar a las minorías, el individuo es la más pequeña de todas. Entonces, si no pensamos en las necesidades que tiene ese individuo, ese ciudadano, después va a ser muy difícil también que nos puedan apoyar. Entonces, no los quiero aburrir con mucho de esto, pero por un lado es importante esto de pasar los valores democráticos, y por el otro es alejar el populismo. Yo creo que nuestro partido ha sido ejemplo en dejar atrás el populismo, porque es una de las formas más feas de hacer política, porque es una forma que le dice a la gente que las cosas son más fáciles de lo que son. Y le dice, bueno, en realidad si vos tenés una necesidad, no te preocupes, yo te la voy a resolver, pero no le dice cómo. Y muchas veces ese cómo termina siendo que ese
Estado que yo quiero que me ayude más también va a ser el que mañana me va a pesar más en el bolsillo y el que más voy a querer evitar de que esté atrás de mi bolsillo y de mi sueldo. Pero bueno, hay un autor que la verdad el nombre es impronunciable, es Hofmeister, no importa. El señor dice que, bueno, que hay 4 elementos fundamentales para que los partidos sean eficientes, logren ganar elecciones y logren llevar la democracia adelante. ¿Qué es para mí? ¿Por qué traje estos 4 puntos que ahora se los voy a mencionar? Porque no hay democracia fuerte si no hay partidos políticos fuertes. Uruguay tiene los 2 partidos políticos más antiguos vigentes del mundo y eso no es casualidad. Eso viene también de la cultura que nosotros estamos diciendo que tenemos que seguirle pasando generación tras generación y convenciendo a la gente que este es el sistema mejor para su desarrollo porque cuida los 3 fundamentos principales, que son la vida, la libertad y la propiedad privada, que sin eso en realidad no va a haber ningún desarrollo detrás. El primero de los puntos dice que, bueno, que los partidos políticos tienen que tener un programa, tienen que venir acompañados de un programa que tenga objetivos claros y que tenga ideas claras. No puede haber un partido por ahí que no tenga una ideología. Eso es inviable. Porque cuando eso pasa, usualmente es peligroso porque empiezan a moverse de un lado para otro y tenemos algunos actores políticos que han hecho eso y es un poco difícil porque después nunca sabés con qué te va a venir. Eccleshall, que era otro pensador de la política, decía, bueno, en realidad la ideología ¿qué es? Es, yo veo una sociedad real, la quiero llevar a una sociedad mejor, que es una sociedad ideal, ¿cuál es el camino que voy a seguir? Eso es básicamente la ideología. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa palabra. Pero bueno, como les decía, un programa tiene que tener objetivos claros y una ideología clara. Yo creo que el Partido Nacional ha llegado al gobierno con un claro programa que busca resolver cuestiones coyunturales, como pudo haber sido el COVID-19, y cuestiones más estructurales. Y bueno, ahí está todo el tema de las reformas estructurales que tiene que hacer el Uruguay para poder avanzar, que ya las sabemos cuáles son, ya sabemos que es seguridad social, que es educación, que es medio ambiente y que son tantas otras que sin esas es muy difícil avanzar. Pero bueno, en esa búsqueda de un programa con objetivos claros y demás, también viene esa pelea que se da un poco intrínseca con nuestra coalición. Que decimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo creo que nuestro líder, Luis Lacalle Pou, nos demostró que en realidad hay muchas cosas más que son las que nos unen que las que hacen la diferencia. Entonces hay que trabajar por ese lado y demostrarle en realidad a la gente que nuestro programa quiere acercarse a un desarrollo y hay que explicarles cómo. Muchas veces creo que fallamos en la comunicación de ese programa. El segundo punto que decía este autor es la organización del partido. Y creo que nuestra organización, y acá se dan cuenta, yo no sé qué otro partido político puede traer tanta gente un día de lluvia con el frío que hace afuera. O sea, esto es maravilloso. Pero es fundamental también, porque creo que el Partido Nacional se ha mantenido en el tiempo, porque ha sido un partido capaz, transparente, con credibilidad y un montón de otras cuestiones que vienen de parte de la organización. El tercer punto es tener una estrecha relación con las asociaciones sociales. Y ahí es cuando yo creo que el partido a veces hace como un flaqueo. Y en realidad no hace un flaqueo porque no esté. Yo creo que muchos de acá participan en asociaciones sociales, no me queda ni duda. El tema es que a veces no nos mostramos que participamos y a veces no queremos ir porque es un entorno difícil donde está lleno de otra gente que piensa distinto. Entonces, no me quiero meter ahí. A mí me pasaba en el liceo que yo decía, ¿me voy a ir a meter al gremio? Yo iba a un liceo público, era la única blanca en todo Salinas, que debe ser uno de los lugares más radicalizados de izquierda que hay. Era la única que pensaba distinto. Pero no importa, yo iba, me mataban a putear, me hacían cualquier cosa, pero yo iba igual. El lugar tiene que estar, porque cuando el Estado retrocede, pasa lo mismo. ¿Qué hace? Vienen otros sistemas políticos. Y en los individuos pasa lo mismo. Cuando uno se va de los lugares donde se toman decisiones, donde se hacen acciones, también va a quedar vacío. Y eso lo va a tomar otra persona. No es que va a quedar ahí por casualidad. Entonces, creo que ahí nuestro Partido Nacional tiene que demostrar, porque ha sido eternamente el que ha estado al lado de la gente. Toda la vida, toda la historia de nuestro Partido Nacional ha sido el que estaba ahí con la gente. Pero, sin embargo, la izquierda nos robó ese lugar. Al modo de ver de la mayoría de la gente, ¿no? Creo que eso no es así, pero sí parece. El cuarto punto, y el último, porque no los quiero aburrir mucho más, es la construcción de los líderes políticos. Y acá es cuando creo que los jóvenes, y Gerardo me decía, bueno, yo creo que hables un poco de los jóvenes, creo que los jóvenes en este punto tenemos uno de los desafíos más importantes. Nuestro partido ha sido siempre, toda su historia, un partido de caudillos. Y eso no es nuevo. Y eso está bien y es necesario. Mucha gente se asombraba cuando vino Manini y Ríos y creó un partido político de la nada, básicamente,
Y decía, qué raro esto, porque es como un partido que en realidad es una persona, bueno, no nos hagamos lo que no sabemos qué es eso, porque en realidad el Partido Nacional ha sido siempre un partido de caudillos, pero sí es importante que no sea una sola persona la que está ahí. Es importante tener otros líderes, que son necesarios porque hay muchas personas que se van a tener que sentir identificadas con un líder distinto, porque no todos vamos a pensar lo mismo. Y eso está perfecto y lo bueno que es que eso sea así. ¿Cuál es el desafío que yo veo en el Partido Nacional? Es que a veces, quizá la tradición, quizá nuestro propio sistema electoral, hace que tenga algunas barreras para aquellos que quieren ser nuevos líderes o que quieren poner como nuevos líderes. Y ahora, por ejemplo, se viene la elección de jóvenes en octubre, ¿verdad, Pilar? Está ahí, sí, octubre. Ahí está, 1 de octubre, creo que lo iban a, más o menos en octubre. Y ahí viene otra disyuntiva y decís, bueno, capaz que estaría bueno tener una lista, ¿no? Y después decís, uy, hay que poner un montón de plata para eso, porque hay que hacer una lista. Entonces, en Uruguay, yo creo que la barrera más grande que hay es una barrera de costos. Y es que nuestro sistema electoral nos obliga, en realidad, a tener un costo muy alto desde el vamos. Por más de que nosotros tengamos las ganas que tengamos, o tenés plata o tenés un padrino. Y para tener un padrino, en realidad, tiene que haber alguien que crea en vos, si no es muy difícil. Entonces, yo creo que hay muchas formas de hacer que nuestro sistema electoral ayude a que haya más líderes y que haya más opciones para la gente y que así la gente crea más en la democracia. Porque en definitiva, si como les decía recién, hay gente que no se está sintiendo representada y que por eso no va y vota en blanco, vota anulado o no vota, o dice, mira, no voto porque no les creo a ninguno, estoy segura que en la cuadra de la casa hay una vecina que la representa con lo que dice. Lo que pasa que si no tiene cómo acceder a poder sacar una lista y entrar en el sistema político, es difícil. Entonces, ahí uno tiene que decir, bueno, el sistema electoral nuestro es una maravilla. Es muy difícil de entender para gente del exterior nuestro sistema electoral. Pero quizá estaría bueno buscar algunas formas de que sean menos costosas y que sean más eficientes también. Porque en realidad, después vemos acá el subsecretario del Ministerio de Ambiente diciendo, no, tienen que sacar los papeles, levantar todos los carteles, toda la cantidad de material al santo botón que hay. Quizás sería mucho más fácil que hubiera una maquinita, yo fuera, apretara el botón, me sacara la lista que yo quiero y la pusiera dentro del sobre, ¿no? Con tantos medios digitales que hay hoy en día y que el 99% de los uruguayos tiene celulares, creo que sería mucho más fácil, efectivo y eficiente. Pero bueno, no los voy a aburrir más, espero que se hayan quedado con estos 4 puntos, pero también con esto de que la democracia es una construcción de todos los individuos y que también es peligroso ese 30% que tenemos que no apoya la democracia. Tenemos que salirlos a buscar y explicarle por qué es el mejor sistema de gobierno. Primero, por estas 3 cosas que les decía, que era básico, libertad, vida, propiedad. Pero también por otras, que es el desarrollo. Entonces ahí, no, la democracia es el mejor camino. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Y creo que esa es la forma que tenemos de convencer y esa es la forma que el Partido Nacional ha salido a convencer a la gente. Así que bueno, creo que tenemos que ir un poco por ese lado. Primero, agradecer a Sabrina porque en realidad, muy claro, no sé si hay cosas más para agregar después de lo que dijiste. Después agradecerles a todos ustedes porque realmente, lo que dijo ella, ¿no? Hay que ser valiente para salir una noche como hoy a una charla sobre la democracia. Un día que además hay partido de fútbol, creo, no sé, creo que juega un cuadro ahí. No, juegan dos cuadros. Pero en realidad, agradecer al Movimiento Rocha, Darwin, por habernos recibido aquí en este lugar. Sé que está Gastón por ahí y algún otro compañero. En realidad, bueno, el planteo que quisimos hacer en esta noche y que lamentablemente Connie hubiera sido un excelente orador y disparador de la reflexión, era sobre el papel de la participación y la democracia. Y plantearnos si la democracia está o no está en crisis, ¿no? A partir de unos datos que se dieron hace pocas semanas, hay un estudio de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que es un prestigioso diario británico, que establece que, habiendo estudiado 168 países en el mundo, aparentemente el 50% de la población mundial vive en algún tipo de democracia. La mitad de los seres humanos vive en algún tipo de democracia. ¿Pero qué democracia? Y ahí empezamos a hilar fino, ¿no? Algunos que se llaman democracia o que aparentemente
tiene una democracia, pero realmente no lo es. En América Latina tenemos casos de países que hay elecciones, pero sabemos que no son transparentes o que hay gente proscripta. Hace pocos meses hubo en el Centroamérica un país que el presidente que se tiraba a la reelección indefinida metió preso a cuanto opositor aparecía en las encuestas como una posible amenaza. ¿Eso es una democracia? Que gobierna él con la esposa, que es la vicepresidenta, y que realmente tienen una estructura de poder en el gobierno, en el Estado, encaramada con fuerzas especiales y de seguridad que controlan la libertad de los ciudadanos. Bueno, formalmente es una democracia, pero en la realidad no lo es. Este informe habla de que democracias plenas, con plenitud de democracia, con el funcionamiento de los órganos, con la garantía de las libertades individuales, solamente el 5,7% de los países del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea que 6 personas de cada 100 viven en plena democracia en el mundo. Y de esos países tenemos el honor, el privilegio, el orgullo de que Uruguay es uno de los países de democracia plena. Está en el lugar 13 en el mundo y es el primero de América Latina. Hemos superado a Costa Rica y Chile, que era con los 3 que siempre teníamos ahí la disputa de los primeros lugares, ¿no? Un dato interesante, pero que realmente somos una excepción. Esta libertad que tenemos, esta libertad que gozamos, que disfrutamos, es una excepción, y sobre todo una excepción en la región, porque en los países este índice de democracia muestra que hay un deterioro de la democracia como sistema, y sobre todo en América Latina. América Latina es el continente donde más se ha empeorado la situación de las democracias y las instituciones republicanas. Una cosa importante, que Sabrina apelaba al Latinobarómetro. Hay un índice de confianza de los ciudadanos latinoamericanos en las diferentes instituciones. Y ahí me causa un poco hasta de gracia, es tragicómico. En América Latina, en el 2015, el índice de confianza, en el peor lugar estaban, en el último lugar, las telefonistas de los call centers, después los partidos políticos y después los parlamentos, y para arriba después otras instituciones, ¿no?, que mejoraban su nivel de confianza. Eso fue en el 2015. En el 2017, las telefonistas mejoraron su gestión y le ganaron a los partidos políticos. Hoy en Latinoamérica la peor situación de confianza son los partidos políticos. O sea que eso nos dice cómo está la democracia. Si los partidos políticos fuertes tienen que ver con las democracias fuertes o sólidas, ¿cómo estará la democracia en Latinoamérica? En Uruguay no estamos tan mal. El informe de hace un par de meses muestra que en Uruguay la confianza de las instituciones es, en primer lugar está la policía, el Poder Judicial, las organizaciones sociales, no creo que otro organismo, y después los partidos políticos están en la mitad de la tabla, ¿no? Están en la mitad de la tabla, están los partidos políticos en Uruguay, ¿tá? El tema es que hay un dato que hay que hilar fino, y que en realidad, bueno, ¿cómo es el tema de confianza de los uruguayos en los partidos políticos? El 45% de los uruguayos dice que los partidos políticos confía algo o bastante en los partidos políticos. El 45%. Pero el 50% de los uruguayos dice que no confían poco o nada en los partidos políticos. El 50%. O sea que el principal partido del Uruguay son los que no creen en los políticos. No en el Partido Nacional, ni el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni Cabildo Abierto, ni el Partido Independiente, ni el Partido de la Gente. El principal partido de Uruguay son los que no creen en los partidos políticos. Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero un poco siguiendo lo que son la participación de los uruguayos en las elecciones internas, que son aquellas que no son obligatorias, pero que movilizan a todo el mundo, porque hay candidatos de todos los partidos, a presidente, a intendente, se forman las listas según la marcación, cada vez participa menos gente. La última elección, creo que el 40% participó en las internas. ¿Se dan cuenta? Esto es dramático para una democracia. O sea, estamos bien, pero tenemos un problema de salud, ¿tá?
Uruguay tiene un problema de salud en la democracia. Con este índice de desconfianza de los uruguayos en los partidos políticos, tenemos un problema de salud de la democracia. Ese tema, más que preocuparnos, debemos ocuparnos. Y eso es un poco el motivo de esta especie de asamblea, que creo que es importante ocuparnos de la salud de nuestra democracia. Es la que nos garantiza las libertades, los derechos individuales, fortalecer el sistema republicano que es en defensa de los ciudadanos, del individuo, como decía Sabrina. ¿Cómo recuperar los canales de participación política? Hay una cosa interesante, hay un autor americano que es Dick Morris, que habla de la democracia madisoniana y la democracia jeffersoniana. Y dice que en realidad estamos en un periodo de transición de la primera, que es cuando el ciudadano es elector y es un mero espectador. Nos sentamos en la televisión, miramos lo que pasa, las noticias, hacemos nuestras reflexiones, votamos cada 5 años, y eso básicamente es nuestra participación en la democracia. Y en realidad estamos transitando hacia un proceso de democracia jeffersoniana, donde en realidad el ciudadano quiere ser un actor, quiere estar en el escenario, no quiere estar más como un mero espectador, sino que quiere participar. Por eso creo que también se da ese fenómeno que vamos a hablar un poco de las redes sociales, ¿no? Cómo podemos participar, cómo podemos fortalecer entonces los canales de participación. Hay algunos canales que son institucionales. Ustedes saben que la Constitución establece, por ejemplo, el tema del voto, que es la forma directa de participar en la elección de los gobernantes. Está el recurso de referéndum, que tuvimos ahora, todo lo que es un plebiscito de una ley, por ejemplo, o puede ser un plebiscito sobre una reforma de la Constitución. Está la iniciativa popular legislativa, que no está reglamentada a nivel nacional, a nivel departamental sí. Pero en realidad tenemos otros procesos en el tema ambiente, tenemos en el artículo 47 de la Constitución y en alguna ley algún procedimiento, incluso en el convenio de Escazú ahora, un procedimiento en el cual se establecen que la gente participe en la definición de políticas públicas o en la discusión de proyectos públicos. Y eso está interesante. Eso es lo formal, que a veces se usa y a veces no se usa. Pero creo que en realidad lo que somos conscientes todos que tenemos hace algunos años una vía de participación muy importante, muy potente, que tal vez no está de todo bien utilizada, que es la tecnología. ¿Quién de los que estamos acá no tiene una red social? ¿No opina algo en Facebook, en Twitter, en Instagram? Todo el mundo opina. Todo el mundo dice, se cree, algunos incluso con cara y otros sin rostro, y con algún código. Y ahí se generan algunos problemas, algunos vinculados al tema de la agresividad. Hemos asistido a un nivel de agresividad y de violencia verbal tremenda a partir de las redes sociales, porque estamos lejos, estamos distantes, a veces estamos en el anonimato de una foto que no es la nuestra, y ahí decimos lo que se nos antoja y lo que no también. Algunos lo dicen con la cara, incluso mostrando la cara, ¿no? Generando una agresividad que realmente no sé si no conspira contra la democracia, ¿no? Esa conciencia dogmática genera una polarización excluyente donde todos los otros son malos y todos los nuestros son buenos. Todo lo que hacen los otros lo hacen mal y todo lo que hacemos nosotros lo hacemos bien. Y aunque a veces nos demos cuenta que no, los que están con nosotros no hacen las cosas de todo bien, lo defendemos a capa y espada. ¿Está bien eso? ¿Le hace bien a la democracia esa actitud excluyente, digamos? Cuando no nos ponemos en el lugar del otro y a veces intentamos buscar diálogo en el acercamiento. Lo que decía Sabrina, a mí me pasó lo mismo hace algunos años anteriores en el liceo, que íbamos a discutir en el gremio, con los bolches tenía grandes discusiones permanentemente, pero era una cosa de decir, bueno, enfrentar al otro, enfrentar las ideas del otro con respeto, no terminábamos a las piñas, sino que discutíamos a veces con mucha vehemencia, pero respetando la posición del otro y después saliendo de ahí, saludándonos y teniendo buena relación. Porque en realidad, en el entendido de que el otro también quiere lo mejor para el país, está equivocado, no coincido con él, pero entiendo que hace lo mejor por el país y bueno, en ese sentido
entre los dos construimos la síntesis de las dos posiciones buscando la mejor para la sociedad. O sea que ahí, en la tecnología, tenemos una herramienta fundamental. Capaz que hay que ver cómo se explora mejor la posibilidad de que esa herramienta pueda constituir una plataforma de participación formal incluso, en algunos países se hace, para que la gente opine y el gobierno abre instancias de participación a través de las redes sociales, que la gente tome posición y el gobierno toma la decisión a partir de esta participación. Que ojo, también hay una cosa importante, la democracia participativa no tiene que sustituir a la legitimidad del voto popular. Por más que participemos en asambleas, no porque nosotros acá empecemos a votar y a resolver determinadas cosas, vamos a quitarle la legitimidad a quien tiene la función de ejercer la función pública por el voto popular. No nos confundamos con traer la democracia a las asambleas solamente. Hay toda una institucionalidad a partir de la Constitución que establece órganos con autoridad y con legitimidad a partir del voto de la ciudadanía que no se pueden desconocer. Pero es importante la participación y la participación sobre todo a través del tercer canal, hablamos de las herramientas legales, hablamos de las redes sociales, pero de los partidos políticos. Los partidos políticos son los pilares de la democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Son fundamentales. Y lamentablemente hay a veces gente con mucho interés mezquino que quiere desnostar a los partidos políticos, quiere socavar la legitimidad, porque hay políticos malos y políticos buenos, como hay empresarios malos y buenos, como hay sindicalistas malos y buenos, pero en realidad los partidos políticos son fundamentales para la democracia, son pilares y hay que defenderlos. El tema es generar en los partidos ámbitos de participación que son fundamentales. No hay, decía Sabrina, democracia fuerte sin partidos políticos sólidos, para no usar la misma palabra, buscando un sinónimo. Si no tenemos partidos políticos sólidos, la democracia se debilita. Pasó en este país y pasó en muchos países. Y pasa en la región. Si ustedes ven en los sistemas de partidos, cuando no tienen fortaleza, no tienen tradición, no tienen arraigo en la sociedad del partido, y la gente cambia los candidatos de partido para otro, la democracia siempre está en un tembladeral, ¿no? Es importante también hablar de valores. Los valores son fundamentales. Valores y participación política van de la mano. No podemos entender la participación política si no tenemos valores firmes que son el cimiento. A mí siempre me gusta hacer referencia a un sociólogo polaco que está bastante de moda, Bauman, que habla de los sólidos y los líquidos de la sociedad. Son importantes que haya sólidos, firmeza, y que haya líquidos que también generen cierta fluidez y cierta amortiguación, ¿no?, en la sociedad. Pero lo que pasa es que cuando se licúa todo y la sociedad se vuelve muy líquida, quedamos sin solidez de dónde agarrarnos, ¿no? Es importante tener las dos cosas y los valores son los cimientos y la fortaleza de una sociedad. También es importante diferenciar, no es lo mismo participación política que militancia. Y acá, más para los jóvenes que somos más militantes, yo me siento parte de la juventud, somos más militantes, ¿no? La militancia dinamiza el partido, lo moviliza, lo dinamiza, pero en realidad la participación política es algo más profundo que refuerza el partido y constituye o construye ideología e ideas que son también los fundamentos de los partidos. No hay partidos, yo no creo en los partidos pragmáticos que cambian de parecer según las encuestas y según el viento. Son marcas a veces vacías sin ningún contenido. Importante una cosa, desde los tiempos más antiguos, a veces la historia parece que repetirse en periodos cíclicos. Ya pasó en Roma, a mí me gusta mucho la historia del Imperio Romano, ¿no? Roma tenía una democracia, tenía una república, había senadores electos por la ciudadanía. Lo que pasa es que cuando la democracia termina siendo una herramienta que no es útil, se cae. La gente pidió un dictador. En Roma, el hambre y la inseguridad hicieron que el pueblo de Roma pidiera un dictador. Queremos un dictador, queremos un César. Que resuelva los problemas que tenemos nuestros, que no son las discusiones que tiene el Senado, sino son las discusiones sobre los problemas del hambre y la inseguridad. Clarito. Ya pasó.
varias veces. Entonces la democracia tiene que ser útil para la vida, cumplir la función para la que está pensada, cumplir el propósito, ser una buena herramienta para la felicidad pública. Garantizar libertades, por supuesto, pero también brindar oportunidades, mantener la esperanza, es muy importante. Es tristísimo un pueblo sin esperanza, una sociedad que no tiene un futuro, que no tiene una proyección. Hay algunas sociedades en el Oriente incluso que han tenido un desarrollo económico muy importante, pero se han quedado sin futuro y sin esperanza y realmente terminan siendo experiencias de tragedias, capaz que económicamente muy bien, pero en realidad sin proyección para el futuro, ¿no? Construir futuro, ser una herramienta de la democracia del desarrollo sostenible, o el desarrollo sano, me gusta decir más a mí, que es un desarrollo que realmente no solamente se pueda sostener en el tiempo, sino que nos pueda dar y brindar a nosotros la satisfacción de las necesidades nuestras y también asegurar la de las generaciones futuras. Los ámbitos de participación, de política, de encuentro, de discusión, de intercambio de ideas como este ámbito, realmente terminan siendo para los partidos políticos como la savia para el árbol, ¿no? Un árbol sin savia se muere. Entonces, la discusión fermental, el debate, la generación de asambleas son la savia para los árboles y en realidad el conjunto de árboles termina siendo la democracia. El conjunto de partidos políticos son la democracia. O sea que yo creo que de alguna manera tenemos muchas cosas por hacer. Esta idea de esta actividad de hoy, seguramente conjunto con otras que haremos periódicamente, es un poco la visión de generar este ámbito de participación. Hablar de política. No está mal hablar de política. Es lo más lindo de la actividad política. Realmente está un poco venida menos por algunos ejemplos tristes. Pero si no estamos nosotros, si no está Sabrina en la Asamblea de Estudiantes para defender una posición de libertad y de democracia, realmente le dejamos el espacio a aquellos que la han utilizado no de la mejor forma. Por eso tenemos que estar también todos. Estar en un ámbito plural y acostumbrarnos a la pluralidad. Así que bueno, básicamente un poco era comentar esto. Yo venía hoy de telonero de Connie y terminé siendo el plato, no fuerte, pero bueno, el plato principal. Pero bueno, volver a agradecer y no sé si la idea es hacer una reflexión final, capaz. Sabrina, un comentario. Preguntas también. Estaría bueno que hubiera alguna pregunta. Sí. No, yo quería hablar de dos cositas que en realidad no las tenía anotadas, pero me surgieron ahora. Y una era de los jóvenes en la política, que nuestro sistema electoral tiene algo muy tragicómico, capaz. Nosotros podemos elegir a partir de los 18, ¿verdad? Podemos estar en listas. De hecho, podemos ser electos, pero no podemos asumir. Y no le encuentro mucho el sentido, no sé si alguien me lo puede explicar, pero por ejemplo, no digo a presidencia, por supuesto, pero sí me llama la atención qué pasa el día de mañana, pero qué pasa el día de mañana si, por ejemplo, un joven encabeza una lista y tiene, no sé, ni idea cuánta cantidad de votos, pero saca un diputado en el departamento que se les ocurra. ¿Qué pasó? Porque la ciudadanía en realidad le confió su voto y su representatividad a un joven. Y no puede asumir porque nuestro sistema dice que hasta los 25 no puede. Y por supuesto que tiene toda una razón de ser, y por supuesto que entiendo también el tema de un presidente, y de hecho creo que Luis Lacalle Pou es el presidente más joven que hemos tenido. Pero es un poco raro, ¿no? O sea, que podamos elegir ser electos, no asumir. Ahí me parece que el propio sistema está como declinando un poco, no solo la participación, sino también el derecho de elegir de los ciudadanos. Y otro era, de parte de lo que decía Gerardo, es ¿qué es hacer política para tener mejor democracia? ¿Qué es tener mejor democracia? Porque escuchamos mucho durante el referéndum que en realidad Uruguay no tenía una democracia muy clara porque en realidad no se usaba mucho el referéndum y que en realidad cuando la gente votaba eso era democracia, pero que en realidad cuando estaban los diputados y los senadores levantando la mano con su representatividad, en realidad eso no era una democracia tan clara. Yo creo que ahí tenemos que pararnos súper firmes, porque nuestro sistema de república, de partidos, diputados y senadores, es un sistema de representatividad,
que está perfecto, todas las herramientas que tenemos, pero que no tenemos que olvidar que en realidad el voto final se lo depositamos a un senador y que si el día de mañana se decide una ley, no tiene menor importancia porque lo haya elegido un senador o un diputado. Yo creo que esos dos cositas que escuchándote me quedaron en el tintero, pero nada más. No sé si alguien tiene una pregunta, pero lo vemos. Bueno, yo creo que a la respuesta de la pregunta de Sabrina, cuando Wilson Elsogoñi, que fue diputado electo por 33, en primera vez que compitió con Luis Alberto Lacalle Herrera y le ganó la elección de diputado, Wilson Elsogoñi fue electo con 23 años y tuvo que esperar 2 años para asumir la banca porque se asumía en el Congreso con 25. Yo en realidad, hoy también creo, ¿no? Hay límite. Bueno, capaz que ese es un tema que habría que revisar, de que en realidad, claramente, es un tema que no puede haber límite. Si puedes votar con 18 años, debería ser electo a cualquier cargo por 18 años. Exacto. Bueno, así que es un tema que me parece que está bueno plantearlo como una idea. No sé si estamos muy en ejercicio para hacer una reforma constitucional, pero bueno, en algún momento se puede plantear. Me parece interesante. Y bueno, yo creo que hay un tema que me parece que es importante también, la institucionalidad de un partido político, ¿no? El Partido Nacional ha pasado por muchos momentos, pero en realidad después de las revoluciones del principio del siglo, yo creo que fue una gran tarea del momento, la principal dirigencia, pero fundamentalmente Luis Alberto Herrera, de institucionalizar el partido y llevar a la creación de órganos partidarios, las seccionales partidarias, las departamentales, las convenciones nacionales y departamentales, el directorio, una tarea de fortalecimiento de la institucionalidad del partido que le dio vida al Partido Nacional y por supuesto de las agrupaciones. Las agrupaciones son fundamentales, por eso este escenario lo que intenta hacer y lo que intenta promover en esta histórica casa es que en realidad la casa es espectacular, está llena de historia, está llena de tradiciones, igual que la casa del partido, pero si no la llenamos de vida y de actividad, pierde sentido. Y creo que lo que decía Wilson Ferrer Donate con esa famosa frase de dejar que venga el viento y soplen esas viejas banderas del Partido Nacional. El viento es la etapa de renovación del partido. Y creo que el que lo mejor lo entendió en el último tiempo fue nuestro actual presidente, Luis Lacalle Pou, que habló de aire fresco como justamente una necesidad de renovación. Y por eso me gusta mucho ver jóvenes en la actividad política, no solo jóvenes, porque está bien la madurez y la gente que ya peinamos cana, pero fundamentalmente convocar a los jóvenes que se integren, que participen, no solamente a poner carteles, no solamente a pintar muros, sino que justamente a opinar, a decidir y a incidir en la política partidaria, que en definitiva solamente se incide en la democracia. Así que bueno, para trabajar por ese futuro es que les agradecemos la presencia esta noche, los invitamos a reflexionar sobre esto y a seguir participando de todas las actividades que vamos a desarrollar de ahora en más, sobre todo para fortalecer la democracia y para fortalecer a este instrumento que es el Partido Nacional, que esperemos siga siendo un instrumento de felicidad pública. Muchas gracias.